La reforma electoral propuesta por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo que miles de personas salieran a las calles de México a protestar. Dicen que AMLO quiere destruir el sistema electoral y que la reforma es una amenaza a la democracia del país. La protesta fue convocada por organizaciones civiles y partidos políticos opositores al presidente. Lo hicieron a favor del racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Según una encuesta solicitada por el partido Morena de AMLO, el 60% del país aprueba esta reforma. ¿De qué se trata la reforma electoral? ¿Cómo se percibe en la sociedad? ¿Y cómo afectaría a México de cara a las próximas elecciones en 2024? Aquí te damos un poco de contexto. Los principales argumentos de AMLO para impulsar una reforma electoral son la falta de transparencia y sus altos costos. AMLO no pretende hacer desaparecer el INE, pero sí transformarlo al INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Según el presidente mexicano, el INE gasta demasiado y para reducir costos propone la eliminación de organismos públicos locales electorales y tribunales estatales. Así, el poder se concentraría en el INEC y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los deseos del presidente, que aunque en términos generales creo que todos podemos coincidir, garantizar que el sistema electoral mexicano sea fuerte, garantizar que no haya fraude, el que pueda disminuir el costo de las elecciones en México. Creo que nadie está peleado con eso, pero de ahí a que realmente se pueda lograr con la propuesta que él tiene es muy difícil, porque los mismos deseos se podrían cristalizar con el sistema electoral que hoy tenemos, haciendo algunos ajustes. Me parece que más que ver blancos o negros hay que ver muchos grises en esta pregunta. Tiene que ver tanto con ajustes al árbitro como con repensar la configuración del sistema político. Quizás el error haya sido meter todo eso en una misma tómbola y entonces mucha de la discusión corre alrededor del INE. Según la encuestadora Parametría, una gran mayoría de los mexicanos considera que los partidos políticos reciben demasiados recursos públicos. Para el 2022, el presupuesto para los partidos fue de unos 5.800 millones de pesos mexicanos, es decir, unos 300.000 millones de dólares. AMLO propone que cuando no haya comicios, los partidos políticos deberían ser financiados por sus simpatizantes. Eso a mí, en lo particular, me parece una buena idea. Y es una demanda, además, histórica de muchos que hoy se están oponiendo a la reforma. El hecho de que tenemos partidos políticos muy ricos en sociedad pobre. Entonces, por ahí me parece una buena idea. Si tienen un buen financiamiento público los partidos políticos, entonces se va a evitar que haya financiamiento privado por parte y sobre todo que haya financiamiento privado ilegal, que uno de los cuestionamientos que ha habido de las últimas campañas es que el narcotráfico, el crimen organizado, luego está detrás de determinados candidatos o candidatas financiando sus campañas. La reforma propone también reducir el número de diputados federales de 500 a 300, mientras que el de senadores pasaría de los 128 actuales a 96. Otro gran cambio que propone la reforma es que los miembros del Consejo Directivo del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean elegidos mediante voto popular. Actualmente, la Cámara de Diputados elige a los 11 consejeros del INE, que con la reforma se reduciría a 7, y el Senado elige a los 7 jueces electorales. La idea de que consejeros directivos del INE sean elegidos mediante voto popular. Esto significa de manera importante un cambio en el interior del INE y que tendría un impacto serio en la democracia mexicana, porque entonces estos personas directivos del INE tendrían que quedar bien, digamos, con sus electores. Y la tarea del árbitro no es quedar bien con sus electores, sino ser imparcial y objetivo en la manera en la que toma decisiones. No todos los ciudadanos son expertos en derecho, expertos en materia constitucional, ni mucho menos en materia electoral. Entonces, pretender que los ciudadanos puedan elegir al mejor perfil, yo creo que esta parte sí se va a perder, porque el presidente de la República, indudablemente en su lista que integre,
van a ser personas cercanas a él, cercanas a su proyecto, en donde al final los partidos políticos son los que van a estar detrás de los ciudadanos para decirles vayan y voten ustedes por ellos. Algo que reclaman los que se oponen a la reforma es la modificación del sistema electoral de cara a las próximas elecciones en 2024, en la que se renovarán la presidencia y ambas cámaras del Congreso. Y el hecho de pretender instrumentar reformas cuando ya se tiene de forma muy inmediata el inicio de un proceso electoral, sí es muy riesgoso. Y más riesgoso todavía si el presidente de la República insiste en que si su reforma constitucional que él desea no va a ser aprobada porque no tiene los votos suficientes, 2/3 partes de los legisladores en el Congreso de la Unión, entonces él va a promover una reforma a la legislación secundaria. Ese solo intento de forma inmediata implicaría que sería inconstitucional. Las reformas electorales normalmente se hacen a principios del periodo de gobierno y son una reflexión de lo que sucedió en la elección pasada, es decir, responden a las deficiencias y a los problemas de la elección anterior. Y además vienen casi siempre solicitadas por la oposición, es decir, por la parte perdedora, que quiere hacer un cambio en la configuración política. Si efectivamente el Congreso no aprueba su reforma electoral, AMLO dice que enviará una segunda opción, cambiar la ley electoral a través de una reforma constitucional, para lo que no necesitaría una mayoría absoluta del Congreso. ¿Y tú qué opinas? ¿Necesita México una reforma electoral?